con 40 minutos. Bueno, hay otro tema muy interesante que tiene que ver con el Consejo de Estado y el pronunciamiento que ha hecho sobre varios puntos en realidad. No se ha destacado más porque es más sustancioso y más informativo, más noticioso la postura que han marcado sobre la inmunidad parlamentaria, pero se han referido también a otros temas, Mabel. Vamos a hablar con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, quien ha estado en este Consejo de Estado. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez. Buenas tardes. Mabel, buenas tardes, Renato, encantado de saludarlos. Cuéntenos, doctor, ¿cuál ha sido el ánimo en este Consejo de Estado y las principales conclusiones? Bueno, ha sido un ánimo muy positivo, tanto del presidente de la República como del presidente del Congreso y desde luego de los demás integrantes del Consejo de Estado. Por eso es que se han logrado estos acuerdos que son fundamentales y que permiten salir de la crisis en la que se había estacionado el país. Por un lado, se ha respaldado esta norma que limita la postulación de personas condenadas por delito doloso, pero por otro lado se ha señalado que esta reforma respecto a la inmunidad de funcionarios va a ser reevaluada, va a ingresar a un amplio debate. Desde luego este es un camino un tanto inédito, pero no hay que olvidar que el Parlamento el Pleno del Parlamento es soberano y ya no una, sino varias veces en otras legislaturas de otros parlamentos ha encontrado caminos que no necesariamente están en la norma o en el reglamento. Pero en suma, en lo que se refiere a la crisis política, yo encuentro que ha sido muy positivo y que vamos camino de salida. Pero yo diría incluso que eso no es lo más importante, porque el país tiene una agenda de mayor alcance, como es, por ejemplo, la lucha, el combate contra el COVID, la reactivación económica. Ustedes acaban de entrevistar al exministro Silva, y no solamente ese sector, sino numerosos otros están parados o semiparados. Y por otro lado, también tenemos hacia el 2021 unas elecciones casi a 9 meses vista, y todavía no terminamos de encauzar este proceso electoral. De acuerdo, doctor Gutiérrez. Sin embargo, son estos enfrentamientos políticos los que hacen ruido en medio de esta agenda que usted acaba de mencionar, que es vital e importante para el país. Por eso es que nosotros queremos tener la tranquilidad de que esto haya sido superado. Usted ha dicho entonces que hay un compromiso para que estas modificaciones que se han hecho en la legislatura anterior puedan tener mayor reflexión en esta actual legislatura. ¿Y ese compromiso entonces lo ha asumido el presidente del Congreso? Sí, el presidente del Congreso conversará con sus colegas, con el presidente de la Comisión de Constitución. Yo estoy convencido que van a encontrar un curso de solución, porque cada vez me parece que va quedando mucho más claro que hay cláusulas intangibles en la Constitución, que el acto legislativo es un acto de poder con límites también, no es que se pueda legislar ilimitadamente. Pero bueno, poco a poco el país y los políticos van comprendiendo que la Constitución no solamente es un estatuto de derechos, sino también un estatuto de control del poder. Y eso es muy positivo. Ahora, señor Gutiérrez, voy a insistir un poco en el tono de la pregunta, porque sí es bien importante saber si hoy hubo un compromiso real de parte del presidente del Legislativo. Para quienes no lo recuerdan, el Consejo de Estado está integrado por representantes de los 3 poderes del Estado, el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y se lo pregunto porque ya hemos tenido experiencias en el pasado donde instancias importantes emitían comunicados, resoluciones que terminaban siendo meramente declarativas, ¿no? Porque no eran vinculantes y porque a la hora de hacer los cambios no necesariamente estaban forzados a hacerlos. Entonces mi pregunta es esa: ¿ha habido un compromiso real de parte del presidente legislativo o estamos frente a un documento meramente declarativo? Bueno, vamos a hacer una pausa. Una pausa, un instante, señor Gutiérrez, disculpe, y regresamos con su comentario y con su respuesta. Pausa, volvemos.
Abre tu cuenta. Son las 6 de la tarde con 50 minutos. Seguimos conversando con el defensor del pueblo y había quedado pendiente la respuesta, comentario a la pregunta que le había hecho señor Gutiérrez. Sí, le decía que yo comprendo su preocupación, y no solamente la suya, sino la preocupación de toda la ciudadanía, pero hay que entender también que las instituciones, y en este caso el Congreso, tienen sus procedimientos. El Congreso es un poder del Estado y por lo tanto tiene, desde luego, la autonomía, la libertad para tomar sus decisiones, y yo no he dicho que el presidente del Congreso se haya sustituido al Pleno del Congreso, simplemente que es un compromiso para que él dialogue con sus primos interpares, que dialogue con sus colegas, pero le adelanto que la convicción que tengo, y esto lo digo a título personal, es de que esto, como dije hace un momento, va a tomar un curso rápido de solución. Ahora, doctor Gutiérrez, ¿no le da la impresión de que estamos nuevamente viviendo la misma historia? Es decir, estas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo nacen de un problema, y es porque no se ha logrado tender puentes. Entiendo que la pandemia ha mantenido ocupado al Ejecutivo, pero no ha habido ningún tipo de, socialización o relación entre el Ejecutivo, que carece de bancada, y eso ya se sabía que iba a suceder, y el Congreso de la República. Esto provoca desencuentros. En ese sentido, ¿se ha acordado que va a haber algún tipo de coordinación o en todo caso una exhortación de parte de la Defensoría del Pueblo para que esto sea así? Porque si no, vamos a ver que la historia se repite una y otra vez. Bueno, Mabel, suscribo sin reservas su análisis, la posición, la lectura que usted tiene de los hechos. En efecto, creo que en pocos países, como en el Perú, el Parlamento le ha dado facilidades al Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, con las facultades delegadas que le ha otorgado. Pero también no hay que perder de vista que el Parlamento también ha cometido errores. No es el momento de inventariar los errores, pero han habido errores de ambos lados. Desde mi punto de vista, no podemos bancarnos la narrativa de un solo responsable. Aquí han habido responsables de ambos lados, y yo lo he mencionado el día de hoy. No soy infidente al decir que yo lo he dicho en esos términos. Y por eso digo que ha habido buena disposición, porque ambos han reconocido que es importante encontrar, hallar, buscar finalmente puntos de encuentro. La agenda es la agenda que hemos mencionado hace un momento. Hace unos instantes Renato estaba describiendo el Consejo de Estado. Déjenme que les diga que el Consejo de Estado en el Perú no existe técnicamente, jurídicamente no existe. Sí existe en Colombia, existe en Francia. ¿Y saben por qué no existe? Porque somos un país invertebrado. Somos un país donde los poderes, las instituciones, cada una marcha por su lado y con su agenda. Y eso no puede ser. Este no es un problema del Ejecutivo. Me refiero a la crisis sanitaria. Me refiero a las próximas elecciones. Me refiero a la reconstrucción. No es un problema del Ejecutivo, es un problema de todo el Estado. Hoy día el Contralor de la República dijo lo siguiente, y también suscribo eso. Dijo: cuando el Estado se une, es capaz de todo. Cuando el Estado se integra, es capaz de todo. Esa es la idea de que existe un Consejo de Estado. Y le mencioné, no ahora, sino en varias ocasiones, a ambos poderes les he mencionado, a sus representantes, que el mayor legado que pueden dejar es justamente institucionalizar el Consejo de Estado. Eso le quería preguntar antes de terminar, señor Gutiérrez. ¿Cuál va a ser la regularidad de estos encuentros? Porque si es una de esas las 500, puede terminar sirviendo de muy poco, ¿no? Otro punto completamente cierto, Renato, porque recuerde usted que la Defensoría pidió que se convoque al Consejo de Estado al iniciar la pandemia, y hubieron 3 y hasta 4 reuniones, y luego hubo todo un vacío de más de 2 meses. Hoy día se lo hemos mencionado al presidente, y el presidente nuevamente, con criterio autocrítico, ha dicho: tienen razón, y de aquí en adelante vamos a reunirnos por lo menos cada 3 semanas, y vamos a construir una agenda en base a esos 3 ejes. La tarea que tenemos ahora los integrantes del Consejo de Estado es construir esa agenda, el combate contra el COVID, la reconstrucción nacional y las elecciones. Estos 3 puntos van a ser, digamos, los pilares sobre los cuales se va a construir esa agenda. ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer de aquí hasta diciembre por lo menos?
Muy bien, muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. La verdad es que muy interesante, ¿no? Ojalá que se articule efectivamente y que haya una continuidad en ese trabajo para que no ocurra, Mabel, lo que ha ocurrido en el pasado con, no sé, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, ¿no? Una instancia absolutamente democrática, inclusiva, representativa, estaban todos decían sí, y a la hora de la hora los partidos no parecían, ¿no?, estar muy interesados en reestructurarse, en hacer primarias, en fin. O para que no estemos en medio de un enfrentamiento eterno, ¿no? Hasta, bueno, eterno es un decir, va a ocurrir hasta el 2021 entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, ¿no? Porque finalmente ahora lo que vamos a ver en este último tramo es la calidad de liderazgo que tienen ambos, ¿no? No solamente el Ejecutivo, sino también el Congreso de la República. Son las 6:55 y hablando de...